Ya vimos la parte teórica de los gases ideales, la fórmula PV igual a nRT. Ahora vamos a aplicar esta fórmula a la solución de algunos planteamientos. Primera pregunta. Para comparar las temperaturas de dos porciones de un gas ideal de masas iguales, confinados en recipientes de igual volumen, sin la ayuda de un termómetro es suficiente conocer A la presión, B el volumen, C la capacidad calorífica de las masas de los gases. Bien, soluciono la pregunta. Aquí nos dijeron gas ideal. Inmediatamente llevamos a nuestro panel la fórmula de los gases ideal. Presión por volumen es igual a número de moles, constante universal, temperatura, PV igual a nRT. La pregunta me quiere decir que comparemos las temperaturas de estos dos recipientes, que comparemos cómo es la temperatura 1 con la temperatura 2, pero no disponemos de un termómetro. No hay un termómetro. Aquí dice sin la ayuda de un termómetro. Entonces, vamos a ayudarnos con la fórmula. ¿Cómo podemos comparar la temperatura de los recipientes? El enunciado me dice que tienen igual volumen. El volumen 1 tiene que ser igual al volumen 2. Entonces, este parámetro es igual para los dos recipientes. Significa que no es parámetro de comparación. Ni n ni r son parámetros de comparación ya que son constantes. Entonces, en la fórmula nos dejaron variando la presión y la temperatura. Si conocemos la presión, pues conocemos la temperatura. Sin la ayuda del termómetro. Conclusión. La respuesta es A. Conociendo la presión de cada uno de los gases, podemos comparar la temperatura de cada uno de los recipientes. Esta pregunta aplicaba la fórmula de los gases ideales. Vamos a la siguiente pregunta. Un cilindro metálico con gas en su interior tiene una tapa que permanece en equilibrio en la posición 1, gracias a la acción de un resorte como se indica en la figura. Al calentar el cilindro con un mechero, la tapa se desplaza de la posición 1 hasta la posición 2. Tenemos acá posición 1 y tenemos acá la posición 2. Entonces, es correcto afirmar que A. La fuerza que ejerce el gas sobre la tapa es mayor en 1 que en 2. B. La fuerza que ejerce el gas sobre la tapa es mayor en 2 que en 1. C. La presión del gas es la misma en las dos posiciones de la tapa. Y D. La presión del gas disminuye a medida que la tapa sube. Como veo, las opciones de respuesta me hablan de fuerza y me hablan de presión. Sabemos que la presión se relaciona con la fórmula presión-fuerza sobre área. Esto me lleva a hacer un diagrama de fuerzas sobre la tapa. Saquemos la tapa acá, aquí tenemos la tapa, y hagamos el diagrama de fuerzas. Primero, el peso de la tapa dirigido hacia abajo. Segundo, la fuerza que hace el gas hacia arriba. Entonces, fuerza del gas. Y como la tapa va a subir de 1 a 2, aquí tenemos un resorte que poco a poco se va a comprimir. Entonces, el resorte
hace una fuerza hacia la tapa, hacia abajo. Entonces, fuerza del resorte. Aquí tenemos el diagrama de fuerzas sobre la tapa. Hay tres fuerzas. La fuerza del resorte y el peso que van dirigidas hacia abajo y la fuerza del gas que va dirigida hacia arriba. Para que haya un equilibrio, Newton dice que las fuerzas que van hacia abajo, que son el peso, y la fuerza del resorte tiene que ser igual a la fuerza del gas que va hacia arriba. Esta sería nuestra segunda ley de Newton aplicada a este sistema. Veamos entonces o recordemos la fuerza del resorte. La fuerza del resorte es igual a la constante del resorte, K, multiplicado por X, siendo X la elongación. A medida que va subiendo, X va aumentando. Y eso es igual a la fuerza del gas. Pero la fuerza del gas sabemos que es presión por área. Bien, analicemos con base en esta fórmula las opciones. A. La fuerza que ejerce el gas sobre la tapa es mayor en 1 que en 2. Aquí yo veo que la fuerza del gas es igual al peso de la tapa más la constante del resorte por la elongación del resorte. A medida que va subiendo, X del resorte va aumentando. Y si X del resorte va aumentando, la fuerza del gas va aumentando. Entonces concluyo que la fuerza del gas es mayor arriba en el punto 2 que en el punto 1, ya que en el punto 2 tenemos la mayor elongación X. Analizando la respuesta, la fuerza que ejerce el gas sobre la tapa es mayor en 1 que en 2. Proposición falsa, ya que es todo lo contrario. B. La fuerza que ejerce el gas sobre la tapa es mayor en 2 en 1. Entonces, con base en lo que hemos expuesto acá, concluimos que esta sería la respuesta. La fuerza que ejerce el gas sobre la tapa es mayor en 2 que en 1. B es la respuesta a la pregunta. Sin embargo, vamos a mirar que la C ni la D cumplen con lo que estamos diciendo. Veamos por qué no cumple esas respuestas. Ya vimos que la fuerza del gas era igual al peso más la fuerza del resorte, que es K por X. La fuerza del gas es presión del gas por área. Reemplazando la fuerza del gas por presión del gas por área es igual al peso más K por X. Vemos que si X aumenta, la presión aumenta. Y a medida que va subiendo, X está aumentando, luego la presión del gas está aumentando. Por lo tanto, la C es falsa, que dice la presión del gas es la misma en las dos posiciones. Y la D dice la presión del gas disminuye. Ya vimos que la presión del gas a medida que va subiendo va aumentando. Entonces, no hay duda que la respuesta a este ejercicio es B por los conceptos expuestos anteriormente. Entonces, vamos a ver otro video que nos exponga más preguntas. Con esto dejamos este video.